Saludos para Teresa Ramos, Alejandro Ruiz de Tumba el Monte. ¿Quién es Alejandro? A ver, esperemos que lo tumben. Hasta el momento no dan nada. Del mayordomo hacia la madrina del árbol, una caja de cerveza.
fiesta patronal de San Juan de Yananaco. A tumbar el monte. A ver quién será la persona que va a tumbar el árbol. Uy, 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 con fuerza ahí le está dando. Ese árbol está tiernito nomás, ¿no? Él quiere ser el padrino. Ah, caray. Era un golpe y le dio como 5. Pensaba que estaba en Rajaleña. Está como nuestro amigo. Está como nuestro amigo Luis Castro. Y ahora el siguiente, la pareja. De regalo hay bolsa, manta, pan, vecina, serpentina, globos, bandera, ahora que estamos en fiestas patrias. Un saludo para Rolando Chávez desde Lima, para la familia Calderón Condori, que está viendo en transmisión. Excelente transmisión, amigos, muchas gracias. Y así te pedimos, apóyanos compartiendo. Esta es la costumbre de San Juan de Yananaco, Salcabamba. La ronda sigue avanzando. ¿Quién lo tumbará? ¿Quién lo tumbará? Acá hasta pareja mujeres entran, no es necesario que sea varón y mujer. Yo a una de las dos quiero contratar con mi rajaleña, la que quieren tumbar algo que rajen ella. Que lo tumbe, que lo tumbe, que lo tumbe.
mayordomo? Trajo chela, pero no lo veo. Ahí está la mayordoma 2026, está recibiendo su agüita para que se anime y lo tumbe. Ella es de Matibamba. Miren, ver el regalo, miren. Tumbará. Avanzando en este momento, seguimos aquí entre bailes y ahí estamos, emocionados, bailando, 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 que dé a la vuelta, vueltita, vueltita. Algunos no bailan con ganas, algunos están con sueño. Algunos están mareados, ¿ya? ¿Lo tumba o no lo tumba? A ver, miren. Está dando el punto débil. ¿Será ella? ¿No será? ¿Lo tumba o no lo tumba? Como que ya quiere, ¿ah? Ya quiere. Más o menos, ¿eh? El árbol lo está sintiendo. La pareja, la pareja. Los padrinos del monte están ahí buscando para. ¿Será ella? Creo que mucho han servido, mucho han servido. Ah, ni qué decir.
va a grabar.
No, pero no nos sabe, no nos quiere hacer jugar.
Otra vez. Ah, de ahí lo fuimos en una pizza.
Árbol, nomás ya. No van a arrancar todo el árbol ya. Vaya, ¿qué cosa no se harán entonces? ¿Qué pantalones de allá? Ya, tijera, para que corten. A ver. Muy bien, señorita Aide. Buenas noches. Felicidades por haber sido madrina y en esta ocasión quisiéramos que nos presente a los nuevos padrinos para este próximo año de la Yunzá. Franco Vélez, Daisy Ramos, Nancy Pérez, Daisy Ramos y su nombre Beto Vélez, Franco Vélez. Los tres son los nuevos padrinos para este año y felicidades. Bienvenido, ahí tiene toda su caja de cerveza. Para cada uno, exactito, para cada uno una caja todavía, ¿ves? Ya más bien, por favor, sus palabras más bien de usted, sus palabras y la invitación correspondiente para este año que viene, ¿verdad? Bueno, muy contento la verdad, no me esperaba, pero es bonito, ¿no? La costumbre, conservar las costumbres de nuestro pueblo, y bueno, somos los nuevos pues a llevar el próximo año, esperamos cumplir de la buena forma, ¿no? Cumplir las expectativas de todo el pueblo. Excelente, muchas gracias. A ver sus palabras de usted, señora. Bueno, para mí es un honor poder el próximo año con mi amigo Frank y su prima poder donar el árbol, ¿no? Y me siento entusiasmada, es la primera vez que vengo ¿Qué va a ser a madrina? la fiesta, ¿no? En el mes de julio. Y es muy bonito. Ya se va a quedar ya. Yo bravo, ya se queda aquí. Muy bien, muchas gracias más bien a usted. Y a ver, vamos con las palabras de la otra madrina también. Buenas noches ante todo. Y sí, próximo año estaremos parando otro árbol y siempre siguiendo las costumbres de la tierra y de San Juan de Llanada. Muchas gracias. Lindo, muchas gracias. Lejos de todo, hagan la invitación principal para la población. Claro, el próximo año están invitados toda la población que estaré poniendo un árbol, ¿no? Y realizando la costumbre y que no se pierda esta costumbre, que es una bonita, ¿no? Así es, muchas gracias. Sí, se llama. Algunas palabras de parte del padrino, a ver cómo se siente, liberado de la preocupación. Buenas noches a todos. De repente por parar este árbol, la costumbre del pueblo, ¿no? Y hoy en día, que nos está reemplazando acá nuestro amigo Beli, su pareja y Daisy también. Espero que se realice también al próximo año.
Gracias. Muchas gracias a ustedes por haber cumplido y también a los nuevos padrinos con la invitación hecha para este 2026. ¿Dónde le has dejado? La próxima ya estás. No, el mayordomo. Lo has perdido, dice. Sí, he perdido. Estás solita. Estás solita. Estás Ya, Milagros va a tomar, ¿no? mira qué manchitas, los pantalones. ¿Para qué se montan? Milagros, vaya al frente. Estamos grabando pura espalda. Al frente sí tú puedes. Ajá. Mientras comienza. Milagros, ¿cómo te sientes? ¿Emocionada? De verdad, con ganas de tumbarlo ya de una. Hay que hacer tumbar. Hay que tumbar, hay que poner las ganas ahora. Ve. Ahora sí, a seguir bailando. ¿Otra vez? Otra árbol también. Con él ya estás asegurando, ¿no? Otra vez ya para el próximo año. Puede ser.
Hay que buscar, mira, a ver, de acá. Vayan, vayan. Pasto. Segundino. No hablo con Serrano. Pasto. Ay, ¿por qué están entrando? Y acá yo debo grabar. Por atrás.
gata, mira, la que va a gustar que la tome, ¿Dónde está Elsa? Eso que le digas, mira, así era la fiesta, la que está siempre. ¿Dónde está? Ah, se ha deslindado Elsa también. Alguien persona, cuidadito que estén quitando la prenda más de esto. Lo dejan libre, los restos es de público. Mira, la colcha es de mayordomo. Mayordomo. El que se lleva la colcha es mayordomía. Entonces, mira, acá se ha buscado un mayordomo especial. Ya, entonces, la colcha, el que agarra la colcha, lo deja con el mayordomo. Ya saben. Apunta bien. Dale. Uno. ¿Qué tal saqueo? La colcha, lo dejaron. Saqueo. Ese saqueo está como las Zapatos se nos ha sacado ya, mira. Ya. ¿Quién va a ser mayordomo? ¿Quién va a ser mayordomo? Ya no. Ya 3 árboles será entonces. Ya, papá. Delante tiene que ir mayordomo, fe. Ahí está, ve. Ahí está. Mayordomo, entra adelante.
¿Su esposa dónde está? No sé. Pero por ahí fue. Allá va, me falta pareja, allá. Dos. Atrás. Ahí no, ahí no. Así vas a dónde está. Desde la salsa. Ahí no va para. Este es el otro ya, ¿no? No, se están muriendo. Ellos son, ¿no? Se están muriendo la ropa. Pasas muy enfocado. Ahí te habla de esta manera conmigo. Narra. Y de esta manera cerramos un día más de turismo, costumbres y tradiciones. Esto es lo que se ha vivido en San Juan de Yananaco, la bella fiesta que se vive en Salcabamba. Nuestros sinceros agradecimientos a los mayordomos que han estado aquí, el señor Enrique Aguilar y su esposa, la señora Marta Farfán. Ellos han dado realce a estos 2 días, donde se llenó de júbilo, de felicidad, aquí en el pueblo de Yananaco. En este momento ya los familiares, amigos, vecinos, todos están con su caña, la
La caña traída directo de Matibamba. Damos unas vueltas y de esta forma ya culmina la fiesta patronal de San Juan de Yananaco. Esperamos a ustedes vengan a conocer este hermoso lugar. En el 2026 la festividad se lleva a cabo los días 27 y 28 de julio. Bueno, muchísimas gracias a Grabaciones TCT. Estamos bien agradecidos por su trabajo y espero pues que sigan para adelante ustedes también. Y acá el público en general está bien agradecido de ustedes, de su persona. Gracias papi, esta es tu casa. Espero pues que año y año que vengan siempre, cada año. Espero que para el siguiente año también que estén presentes. Ese nomás les puedo decir, amigo. No tengo más palabras que agradecer, amigos. Muchas gracias a usted más bien por todo el cariño que nos ha presentado y a usted por haber hecho el esfuerzo por hacer realidad esta festividad que año tras año se va llevando a cabo y que generación en generación todo el pueblo de San Juan de Yananaco se reúna los días 27 y 28 de julio. A la espera de usted y agradecido de habernos formado parte de este evento, TCT Perú, Turismo, Costumbres y Tradiciones. También San Juan de Yananaco, a ustedes los quiero, los estimo, amigo. Esta es tu casa, siempre ven acá, amigo. Te queremos acá. Eso es que no puedo decir más, papi. Muchas gracias. Chao, 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 chao. Corporación TCT.